Hola gente, nos vemos después de mucho tiempo, unos 2 o 3 meses creo. He estado en clases y me dio una paja impresionante subir vídeos, no les voy a mentir. Como ya tengo PC me puedo permitir subir vídeos más largos y con más calidad. Este video es medio corto, me estoy acostumbrando a editar. Y como siempre Naruto no me pertenece, créditos a Masashi Kishimoto. Este fic no me pertenece, créditos a fanfics Naruto Hinata. Y todas las músicas y imágenes no son de mi procedencia, créditos a sus respectivos creadores. Izanagi. Por fanfics Naruto Hinata, créditos a él. Capítulo 1. Naruto estaba agotado. Había pasado un par de horas intentando aprender el Kage Bunshin y por fin lo había logrado. Una réplica perfecta de sí mismo estaba enfrente suyo, temblando de emoción por su éxito. Disipó el clon y cayó al suelo, exhausto. La sonrisa feliz no abandonó su rostro en ningún momento. Con esa técnica aprendida, podría graduarse y convertirse en un genin de la hoja. Eso lo pondría un paso más cerca de cumplir su sueño de ser Hokage. Miró el pergamino gigante que estaba a su lado y su sonrisa se amplió. Si aprender un jutsu le daba el crédito necesario para graduarse, ¿qué obtendría por aprender 2 o 3? Tal vez incluso supere al tema y se convierta en el novato del año. Con esa idea en mente, abrió el pergamino y buscó alguna otra técnica genial para aprender. Había muchas, algunas le gustaron, otras le horrorizaron, pero al final encontró una que le llamó la atención. Izanagi como tal es una técnica Uchiha que permite la realización de la realidad para escapar de la muerte a costa de la visión de un ojo Sharingan. Esta variante tiene una función similar pero distinta, tolerando alterar el espacio-tiempo pero sin perder ninguna visión y sin necesitar el Sharingan o la sangre Uchiha para el caso. Había mucho más sobre el jutsu pero, al igual que con el Kage Bunshin escrito, no lo leyó todo y solo se quedó en el principio. La idea de tener una variante de una técnica Uchiha fue suficiente para convencer al rubio de probarlo. Creía que, si lo lograba, podría restregárselo a Sasuke en la cara y tal vez obtener el amor de su enamorada, Sakura. Con resolución, leyó las indicaciones para hacer Izanagi y memorizó los sellos manuales para hacer la técnica. Una vez que creyó estar listo, los hizo y canalizó su chakra. No pasó nada. Repitió el proceso poniendo más chakra. Tampoco pasó nada. Estuvo intentándolo varias veces con 0 resultados. Frustrado, lo dejó. No tenía tiempo que perder intentando un jutsu inútil, en su cabeza, tenía que aprovechar, dijo, el tiempo y aprender otro jutsu genial antes de que llegara Mizuki. Desgraciadamente, antes de que pudiera volver al pergamino para buscar otra técnica, un Iruka bastante cabreado apareció en el claro. El ojiazul se desinfló un poco al saber que ya no podía aprender nada más. Rápidamente se recompuso y le mostró a su sensei favorito una gran sonrisa. Iruka-sensei, me alegra verte. Pensé que sería Mizuki-sensei quien viniera, pero bueno, ya aprendió un jutsu así que pasó, ¿no? Le dijo felizmente. El sermón que le iba a dar al chico se fue en el momento en que oyó lo que dijo. En un instante su mente juntó las piezas y se dio cuenta de lo que realmente había pasado. No podía creer que su viejo amigo hubiera traicionado a la aldea y hubiera usado a Naruto como chivo expiatorio. No pudo pensar en eso mucho más tiempo debido al sonido de un proyectil en el aire. Actuando por instinto, corrió y apartó al rubio del peligro. Fue ahí que pudo ver a su compañero Chunin encima de la rama de un árbol con un Fuma Shuriken en la mano y otro en la espalda. Vaya Iruka, no esperé que lo encontrarás antes que yo. Bueno, parece que tendré que matarte junto al mocoso demonio, comentario con una sonrisa sádica. No te dejaré. Naruto, Mizuki es un traidor. Coge el pergamino y avisa al Hokage de lo que está pasando, le seguramente a su estudiante. Hey, Naruto, ¿quieres saber por qué la gente te odia? Le preguntó el peliblanco azulado al rubio. No, Mizuki, está prohibido, le gritó el pelicastaño. El ojiazul estaba dudando, por un lado quería saber, por el otro, sabía que tenía que irse y avisar a su figura de abuelo sobre esto. Hace 12 años, la noche de tu nacimiento, el Kyuubi atacó, pero el Yondaime no lo mató como se cuenta en la historia, lo selló en un niño recién nacido. Tú, ya ves, tú eres el Kyuubi, gritó la última parte. El Uzumaki se congeló. En ese momento todo tenía sentido, los insultos, el trato de la gente, lo veían como al zorro. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta del ataque entrante.
Iruka intentó salvarlo, pero Mizuki le lanzó otro proyectil a él. El instructor de la academia lo esquivó, pero debido al tiempo perdido, el Fuma Shuriken golpeó al chico en el pecho, justamente en el corazón. Naruto despertó sobresaltado. Miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba en su apartamento, en su cama. Con algo de duda, se levantó y miró su calendario. Era miércoles, el primer día de los exámenes de graduación. Un escalofrío le recorrió la columna. Por más que intentaba decirse a sí mismo que todo había sido una pesadilla, no podía olvidar las sensaciones tan realistas que había experimentado. Aún podía sentir el dolor fantasma del Fuma Shuriken justo antes de morir. Miró su reloj. Tenía 1 hora para prepararse e ir a la academia. Intentando ignorar el sueño que tuvo, fue a la cocina a hacer el desayuno. Comió un poco de pan tostado y jugó, se puso su ropa de siempre y salió del departamento. Su cuerpo se movió en piloto automático hacia la academia. Su mente divagaba y le recordaba todo lo vivido en el sueño. Le aterrorizaba lo realista que fue, pero se animó a sí mismo diciendo que solo era una pesadilla y que se graduaría sin problemas. Por alguna razón que él no entendía, el examen de graduación estaba dividido en 3 partes, cada parte se daba un día diferente. Él lo veía estúpido, en un día daba tiempo de sobra para hacer el examen completo, pero decidió no cuestionarlo en voz alta. El primer día hacían la prueba escrita. Esta parte valía el 30% de la nota final. Consistía en un examen con parte de opción múltiple y parte de escribir. Eran 100 preguntas y tenían que hacerse en 2 horas, los profesores podían aumentar ligeramente el tiempo si veían que muchos no habían terminado el examen a tiempo. Debías tener como mínimo un 4 de nota para que hiciera media con las otras partes, si tenías menos de un 4, esa parte automáticamente era un 0. La segunda parte era taijutsu y puntería. En globales valían un 40% de la nota final, 20% cada prueba. La prueba de taijutsu consistía en que los maestros eligieran a 2 alumnos y valoraran su desempeño, no consistía solo en ganar o perder. La puntería era lanzar 10 shurikens y 10 kunai-se, igual que en el examen escrito, tener menos de 8 aciertos en total hacía que esa parte fuera un 0. Podías tener perfectamente en uno un 8, 10 y el otro un 0, 10 y aún tendrías los 8 objetivos necesarios para tener un 4 de nota. La tercera parte era el ninjutsu. Un 30% dividido en 3 jutsus. Ahí era bastante simple. Lo haces bien, tienes un punto en el global, lo haces regular, medio punto, no lo puedes hacer, un 0. En el caso del Kawari o puedes hacerlo o no. No había término medio. Armándose de valor, entró al edificio y fue a su aula. Por una vez, al menos, estaba llegando antes de tiempo y no justo a tiempo o llegando tarde. Estaba seguro que Iruka-sensei y muchos otros se sorprenderían de este hecho. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Naruto parpadeó. Le acababan de dar el examen escrito y no podía estar más confuso. No porque no entendiera las preguntas ni la forma de responder, sino porque eran las mismas preguntas que había visto en el examen de su sueño. Puede que el rubio no fuera el más listo, él mismo podía reconocer ese hecho sin problemas, pero siempre se sintió muy orgulloso de su memoria. Ahora, esa habilidad suya no era muy conocida por la gente, pero estaba allí, por eso también estaba teniendo problemas en olvidar su sueño. También recordaba el examen corregido y la nota que sacó. Suspendió, por supuesto, su nota fue un 1-4. La mayoría de las preguntas que había respondido estaban mal. Por un impulso, marcó las respuestas de la opción múltiple como las correcciones que había visto en su sueño, también escribió un par de respuestas largas que le sonaba haber oído a sus compañeros cuando hablaban de las correcciones. No respondió más debido a que en la opción múltiple te quitan el equivalente de una bien por cada 3 mal. De ahí que en su sueño tuviera un 1-4 en lugar de un 2-1. Decidió practicar su taijutsu y puntería para el día siguiente. Los exámenes corregidos se entregarían justo después de las pruebas. Esperaba haberlo hecho bien, aunque en parte esperaba que no lo fuera. A la mañana siguiente, volvió a llegar pronto, volviendo a sorprender a casi todos. No sabía si reírse de sus caras o enfadarse porque tenían una visión tan negativa de él. Lo dejó estar y se centró en la explicación de que su sensei estaba dando. Fueron al campo de entrenamiento de la escuela y allí se anunciaron los combates. A Naruto le tocó contra Sasuke, tal como en el sueño, y como casi siempre que había combatido. Estaba empezando a creer que era a propósito para que lo suspendieran. Su puntería fue ligeramente mejor que en el sueño.
En lugar de 6, 10 en shurikens y kunais, había obtenido un 6, 10 en shurikens y un 7, 10 en kunais. Aunque no era mucho, se sintió feliz por la ligera mejora. Después de que todos terminaran la prueba de puntería, se les condujo al aula donde se les entregaron los exámenes. Sus ojos casi se salen de sus cuencas cuando vio que había respondido bien a casi todo lo que había respondido, aunque eso solo lo dejó con un 3-7. No llegó al mínimo, pero se había acercado muchísimo. Iruka mismo se sorprendió gratamente y lo felicitó. Rara vez había llegado al 3 en los exámenes. Había aceptado sus felicitaciones y le dijo que se iría a entrenar. Una vez estuvo fuera del alcance de la vista, empezó a temblar de miedo y a hiperventilar. Era demasiada casualidad y temía que el sueño fuera real. Tardó casi una hora en recuperar el control de sí mismo, e incluso entonces no estaba tranquilo. Respiró hondo, si el sueño se estaba haciendo realidad, ya sabía lo que iba a pasar, podría actuar en consecuencia. Sintiéndose mejor, practicó sus 3 jutsus para el día siguiente. Como siempre, el Enge y el Kawarimi fueron fáciles, pudo hacerlos incluso sin sellos de mano, pero el Bunshin le resultó imposible. No quería intentar el Kage Bunshin por miedo a que se confirmara que el sueño era real. Al día siguiente, tal como en su sueño, falló y Mizuki se le acercó con la prueba del robo del pergamino prohibido. Fingió que le creía y se alejó del hombre lo más rápido posible. No iba a hacerlo, prefería no hacer genin. Se fue a su casa donde pasó la tarde y se durmió, esperando que llegara el nuevo día. Se despertó. Miró por la ventana y vio que todo estaba tranquilo. Asintiendo para sí mismo, empezó a visitar a Sujiji y preguntó si Mizuki había intentado algo. Silbando alegremente, abrió la nevera para buscar algo para desayunar. Habían sido unos días muy agitados y no habían tenido tiempo para ir a comprar. Esperaba que le quedara algo de leche para beber con el pan. Si no, prepararía algo de té y a lo mejor se preparaba un poco de ramen instantáneo. Se congeló al ver el interior del refrigerador. La botella de jugo estaba a la mitad. Él la había terminado el día anterior por la mañana. Corrió a su habitación y miró el calendario. Otra vez era miércoles. Un grito aterrorizado quiso salir de su garganta, pero no salió nada. Olvidando su desayuno, se vistió y salió corriendo de su departamento. Necesitaba ver a su figura de abuelo con urgencia. Sentía que iba a volverse loco. Se movió como un borrón por toda la aldea. Los shinobi que lo vieron se sorprendieron de la velocidad a la que iba. Parecía que la gente olvidaba convenientemente que llevaba años dando esquinazo a los Sanbu, lo cual requería velocidad y agilidad. Llegó a la Torre Hokage en un tiempo récord y se precipitó en la oficina del Sandaime sin siquiera llamar. Hiruzen, que estaba revisando unos papeles, se sorprendió por su visita, aunque entendió su prisa, o eso creía. Jiji, necesito tu ayuda desesperadamente, medio gritó nada más estar frente a él. Naruto-kun, por más que me gustaría, no puedo ayudarte con tu examen de graduación. Tienes que hacerlo tú mismo, le dijo con calma. Déjate del examen. Ya lo he hecho 2 veces y no sé qué está pasando, seguido clamando el rubio. El Sarutobi no entendió muy bien lo que quería decir. Sí, el joven lo había intentado 2 veces y había fallado. Esta era su tercera vez, por lo que debería saber muy bien los pasos a seguir. Creo que no te sigo, Naruto-kun, le comentó con la misma calma de antes. Ya he pasado por el examen 2 veces, y no me refiero a mis antiguos intentos de graduarme, sino a este examen 2 veces, explicó al borde de la histeria. ¿Crees que podrías contármelo desde el principio?, le pidió. El ojiazul asintió y explicó su sueño, el cómo fracasó el examen y Mizuki le habló de otra prueba para graduarse, que era robar el pergamino prohibido y aprender un jutsu, cómo aprendió el Kage Bunshin, la pelea entre Iruka y Mizuki, la revelación de que era Kyuubi, el tiro en su corazón, cómo se despertó para ver que era el primer día del examen otra vez, lo igual que era a su sueño, volver a fallar, Mizuki intentó engañarlo, irse a dormir, y despertar esa mañana. El antiguo alumno del Nidaime escuchó todo con atención. Al principio pensó que era una de sus bromas. Luego se preocupó por lo del pergamino prohibido y Mizuki. Después volvió a descartarlo cuando dijo que aprendió los clones de sombra en menos de 2 horas, lo cual no creía. Casi le da un infarto en la parte del Kyuubi. Al final sabía qué creer. Naruto-kun, esta historia es poco creíble. Probablemente solo fuera un sueño dentro de otro sueño, y te recomendaría encarecidamente que fueras rápido a la academia. Llegarás tarde al examen si no te apuras, le dijo el Hokage a su figura de nieto. El rubio se hundió.
Si Tsujiji no le creía, ¿quién iba a creerle? Sin ver otra opción, salió corriendo de la oficina y fue a la academia. Llegó justo un tiempo, lo cual iba en la línea de lo normal, por lo que nadie se encontró ni dijo nada. El Chunin con el pelo blanco azulado le dio el examen como las otras 2 veces. Esa vez se fijó y se dio cuenta de la sonrisa siniestra mal disimulada. Intuyendo que algo le había hecho al examen, levantó la mano. «Iruka-sensei, ¿puedes venir?», le pidió a su profesor favorito. «¿Sí, pasa algo?», le preguntó. «¿Este es el examen correcto? Hay un par de preguntas que no recuerdo que se hayan mencionado nunca», cuestionó. Extrañado, aunque suponiendo que el ojiazul sencillamente se saltó esa clase, revisó el examen. Rápidamente se dio cuenta del genjutsu en él y lo disipó. Entregándoselo de vuelta al chico, miró a su viejo amigo y ayudante con ojos entrecerrados. El Uzumaki sonrió. No sabía lo que estaba pasando, pero hubo que seguir la corriente y ver lo que pasaba. De mano ya le había ayudado a descubrir que Mizuki lo estaba saboteando y no era bueno, a diferencia de Iruka. Tal vez así logre pasar y hacerse genin. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Obtuvo un 4.3. La nota más alta que jamás había sacado en un examen. Puede que no hubiera aprobado, pero al menos tenía más de la nota mínima para que valiera algo en la nota global. La prueba de Taijutsu otra vez fue contra Sasuke y otra vez le salió fatal. Su puntería fue como la última vez. Logró hacer el Enge y Kawarimi, pero no el Bunshin. Volvió a fallar, solo que por un margen mucho más pequeño. Mizuki se le volvió a acercar, y decidió seguirle la corriente. Necesitaba saber qué estaba pasando, y sentía que el pergamino prohibido era la solución. Igual que la primera vez, no tuvo problemas en obtenerlo. En verdad el Sexy Jutsu era un jutsu poderoso. Desenrolló el pergamino y leyó completamente la información del Kage Bunshin. Hacerlo le seguirá un par de dudas y una gran emoción. Sus dudas iban en el sentido de por qué podía hacerlo si los requisitos de chakra eran tan extenuantes. Su emoción de saber que todo lo que aprendiera un clon lo sabría cuando fuera disipado. Al ver que esa técnica no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, se confundió. Ese era el único jutsu que aprendió esa noche. Luego le golpeó Izanagi. Él creía que no había funcionado, pero ¿y si sí lo hizo? Buscó rápidamente la técnica entre todas las que había en el pergamino, que eran muchísimas. Tardó un par de minutos pero la encontró. Izanagi como tal es una técnica Uchiha que permite la realización de la realidad para escapar de la muerte a costa de la visión de un ojo Sharingan. Esta variante tiene una función similar pero distinta, tolerando alterar el espacio-tiempo pero sin perder ninguna visión y sin necesitar el Sharingan o la sangre Uchiha para el caso. Hasta ahí era tal como lo grababa. Luego se dio cuenta que solo era una pequeña parte de una explicación mucho más larga. Al lanzar la técnica, la persona quedará atrapada en un bucle de tiempo. Para salir del bucle y por tanto poner fin a la técnica, deberás superar lo que te habías propuesto hacer, ya sea vencer en una batalla, sobrevivir a cierto evento, salvar de la muerte a una persona, lo que sea. La técnica puede permitirte retroceder hasta unos pocos días si ve que es necesario para alcanzar tu meta. Puedes añadir alguna condición más a tu objetivo volviendo a realizar Izanagi aún en el bucle y pensando lo que también quieres realizar. Advertencia. Una vez se ha activado la técnica no se puede parar. Estarás atrapado en el bucle hasta que logres. Si mueres, automáticamente se reinicia el bucle. Tampoco se puede añadir a alguna persona al bucle. Tendrás que hablar con tus aliados cada vez. Nota. Todo lo que aprende y el aumento en sus reservas de chakra o control sobre las mismas se conserva en cada reinicio y al final del bucle. Tu cuerpo volverá al punto de partida en cada reinicio, da igual cuánto acondicionamiento hagas. Naruto parpadeó. Luego gimió y maldijo. Se había perdido varias cosas por no leer por completo la descripción del Kage Bunshin, pero esto era ridículo. Suspiró, al menos en ese momento sabía lo que pasaba, más o menos. Pensó detenidamente lo que podría ser el objetivo para salir de ese bucle. Lo único en lo que pudo pensar era en pasar la prueba y ser genin. Eso tenía sentido. El jutsu había hecho que retrocediera hasta el primer día de los exámenes. Tendría sentido que tuviera que aprobar para salir de ese lío. Sabiendo eso, quedó la pregunta más importante, ¿qué hacer? Sabía que en el futuro inmediato no tenía nada que hacer. Había fallado el examen. Miró el pergamino prohibido y sus ojos adquirieron un brillo travieso. Tenía un pergamino lleno de las técnicas más poderosas de la aldea, ¿por qué no aprovecharlo?
Hizo el sello para Kage Bunshin y 5 clones con su misma sonrisa apareció en una bocanada de humo. Sin decirse una palabra, cada Naruto se adjudicó una parte del pergamino y se puso a leer. Cuando Iruka apareció ni 3 horas después, los clones y el original ya habían memorizado todos los jutsus, solo quedaron practicando los que realmente le interesaba. Actuando como lo hizo la primera vez, obtuvo los mismos resultados. También se congeló después de que Mizuki le acusara de ser el Kyuubi. Lo había olvidado por completo centrándose en el resto de cosas. Oh, bueno, tenía un sinfín de reinicios para averiguar la verdad de esa declaración. Después de todo lo que había pasado con ese Chunin, no se creía nada que viniera de él. Otra vez miércoles, otra vez el primer día de los exámenes de graduación. Se levantó sin prisa. Tenía claro que en ese reinicio ni siquiera se presentaría al examen. La duda era lo que iba a hacer y dónde lo haría. Gracias al pergamino prohibido tenía muchos jutsus para probar y practicar. También quería saber las respuestas del examen escrito para sacar un 10, perfeccionar su puntería, intentar mejorar su taijutsu y averiguar la verdad sobre el Kyuubi y su relación con él, porque estaba seguro de que había una. Para obtener información mandaría varios Kage Bunshin bajo un enge a la biblioteca. Puede que no le guste estudiar, pero lo haría para lograr sus objetivos. Luego estaba su entrenamiento. Debía buscar un buen lugar en el cual nadie le molestara. Satisfecho con sus planes, terminó su desayuno, se vistió y salió. Creó varios clones para que fueran a la biblioteca y se fue al bosque a encontrar un buen lugar donde entrenar. Sentía que su lugar habitual no sería un lugar seguro para desatar las técnicas del pergamino prohibido. Tardó unas horas, pero encontró el lugar perfecto a bastante distancia del pueblo. Feliz con su hallazgo, comenzó con entusiasmo, lo cual equivalía a crear un par de cientos de Kage Bunshin para dividir las tareas. En medio de la tarde, tuvo la repentina sensación de que estaba siendo observado. Cambiando de lugar con una de sus réplicas, se zambulló en el bosque y comenzó a buscar a su espectador no deseado. No esperó ver a una de sus compañeras de clase, Hinata si no se equivocaba. La recordaba vagamente de clase. Una chica tímida y rara que siempre parecía ponerse enferma cuando estaba cerca. «Hey, Hinata, ¿qué haces aquí?», le preguntó directamente. La pelinegra se giró a una velocidad increíble y lo miró. Dándose cuenta que la había descubierto espiándolo, chilló antes de caer inconsciente. Todos los duplicados del rubio pararon de hacer lo que estaban haciendo y fueron a ver la fuente del ruido, lo cual conllevó a un mar de ojiazules mirando a la Hyuga desmayada sin saber qué hacer. El Uzumaki les ordenó a sus clones seguir trabajando y se quedó al lado de su compañera esperando que despertase. Después de unos minutos, la ojipela abrió los ojos aturdida, solo para ver a su enamorado a un par de centímetros de su cara, lo cual causó que volviera a la inconsciencia. El chico retrocedió. Tal vez se había desmayado esa segunda vez del susto. No podía estar seguro. Nunca entendió muy bien a las chicas. Había pasado toda su vida aislado, no por su propia elección, pero eso no quitaba el atrofiamiento de sus aptitudes y conocimientos sociales. Tal vez podría mandar un clon a la biblioteca a buscar información sobre las chicas y su comportamiento. Asintiendo para sí mismo, creó un Kage Bunshin. Este no necesitó que el original dijera algo, sencillamente corrió por el bosque camino al pueblo. Con un poco de suerte descubriría lo que le estaba pasando a su compañera antes de que se despertara por segunda vez. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. Hinata despertó con una ligera sonrisa. Había tenido un sueño agradable en el que su enamorado la notaba e incluso hubo un punto de darse cuenta de un beso. «Oye Hinata, ¿ya estás despierta?». Al reconocer la voz se giró rápidamente. «Gua, tómatelo con calma. No queremos que te vuelvas a desmayar, ¿verdad?». La Hyuga tenía un gran sonrojo en su cara. Parecía que parte de su sueño había sido real. Volvió su vista para ver las numerosas copias del chico que le gustaba entrenando, algunas sin camiseta. Esa vista no ayudó con su sonrojo. El rubio estaba confundido con su forma de actuar. Aún no se había disipado el clon que mandó a la biblioteca para saber qué significaba su comportamiento y lo que tenía que hacer. Justo cuando le iba a decir lo primero que se le vino a la cabeza, los recuerdos de su Kage Bunshin le llegaron. Parpadeó varias veces mientras asimilaba toda la información. Un ligero color rosado se mostró en sus mejillas poco después, mientras grababa lo que había leído su réplica.
Los indicadores más comunes de que a una chica le gusta son sonrojos, comportamiento nervioso, tartamudeo, puede ser desde casi imperceptible hasta que es incapaz de decir una sola oración sin tartamudear varias veces, comportamiento coqueto o descarado, comportamiento más amable con dicho individuo que con el resto, molestia o entristecimiento cuando el objetivo deseado está cerca de otra chica, comportamiento pasivo-agresivo. Hay otros. Varía dependiendo de la chica en cuestión. Hay chicas que son de naturaleza agresiva y su forma de mostrar afecto es insultando y golpeando al chico, mientras que otras son de naturaleza tan tímida e insegura que se desmayan si el chico la toca o simplemente está demasiado cerca de ella. No hay garantías. Dependiendo de la forma de ser de la chica, ni preguntarle directamente serviría, ya que podría decirte que no está enamorada de ti por el simple hecho de que tiene miedo al rechazo. Ahora, si el Uzumaki repasaba la información y la comparaba con la compañera a su lado, tendría al menos 3 de la lista de indicadores y encajaría perfectamente con el caso de una chica tímida e insegura, lo cual podría notar que era. Cualquier palabra que intentó salir de su boca solo resultó en un balbuceo sin sentido. Su cerebro aún estaba intentando procesar la idea de que, a lo mejor, Hinata estaba enamorada de él de todas las personas. Nunca había prestado mucha atención a la pelinegra, algo de lo que estaba empezando a arrepentirse, pero hasta él sabía que ella era la heredera del clan más prestigiosa de la aldea desde los Uchiha. Ella era básicamente una princesa, mientras él era un huérfano sin nombre. Era cierto que había soñado que al convertirse en genin podría salvar princesas y acabar con tiranos y malvados, pero nunca pensó que terminaría con la princesa. Puede que soñase a lo grande, pero hasta él sabía que eso solo ocurría en las películas y los libros de fantasía. Ella era realeza. Él un plebeyo. No se suponía que alguno de los dos se enamorara del otro, menos la princesa al plebeyo. Quiso quejarse. Quiso gritar. No era justo, pero esa era la realidad. Fue por eso que cuando se enamoró, lo hizo de una chica civil con la que tenía alguna posibilidad de salir. Cuando fue a decir que dejara de actuar como si estuviera enamorada de él, se detuvo. No se atrevía a pronunciarlo en voz alta. ¿Realmente le gritaría a alguien solo por enamorarse de él cuando no debería estar interesada en un paria como él? ¿Realmente podría negarse a estar con una persona que le daría atención y comprensión, lo que había más anhelado toda su vida, incluso más que el amor, por algo tan estúpido como que no eran del mismo estatus social? A él mismo no podría importarle menos lo que la gente pensara de él, pero no quería que ella fuera arrastrada a lo que él vivía a diario. Eso sería egoísta e injusto por su parte. Una princesa no tiene por qué pasar por eso. No puedo estar contigo, le dijo, sacando a la hojiperla de sus pensamientos y rompiéndole el corazón, todavía no de todos modos. Una princesa merece algo más que un huérfano sin nombre. Tal vez cuando sea Hokage y la gente me reconozca podemos tener algo si aún conservas tus sentimientos por mí, dijo y volvió al claro para continuar con su entrenamiento. Hinata se quedó congelada en su lugar. Su enamorado se había dado cuenta de sus sentimientos, la había llamado princesa y afirmó que podrían estar juntos en un futuro. Le dolía que se hubiera llamado a sí mismo un huérfano sin nombre. No lo era a sus ojos. Con la esperanza de poder estar con él en el futuro, se fue del lugar dirección a su casa. Entrenaría y se volvería más fuerte para el día en que él pudiera aceptar sus sentimientos, ella pudiera estar a su lado y no detrás. Sin que ella lo supiera, el rubio la observó marchar con una sonrisa triste. Sakura había sido su enamorada por años. Le parecía bonita e inteligente. La había elegido por eso y porque no era de clan ni hija de nadie influyente como las demás chicas en su clase. Sus sentimientos se habían desarrollado y hecho más fuertes con los años, pero en esos pocos instantes con la heredera Hyuga, se había dado cuenta que todo era falso. Había forzado esos sentimientos por miedo a estar solo y su deseo de llamar la atención y tener a alguien. Ahora que sabía que había alguien, ya no necesitaba sus falsas fantasías, aunque a veces la realidad podía ser muy dura. Con un nuevo objetivo en su mente, volvió al entrenamiento con más fuerza que antes. Necesitaba ser más fuerte, tenía que ser más fuerte, y todo empezaba por pasar el examen Genin y ser un shinobi de la hoja. En los próximos reinicios se esforzó más que nunca en toda su vida. Algunas veces tenía que volver a pasar por su pequeño encuentro con la pelinegra. Necesitó de toda su fuerza de voluntad para rechazar cada vez a la hojiperla, cada vez su corazón se rompió un poco más. Había logrado dominar la mayoría de jutsus del pergamino. Había tenido problemas con varios de ellos.
Un estudio en la biblioteca para averiguar cuál era el problema le enseñó acerca de las afinidades elementales. Un papel de chakra comprado mientras se hacía pasar por un Jonin le hizo saber que su afinidad primaria era el viento. Eso le dio sentido a por qué las técnicas de Futon se le hacían más fáciles que el resto. Aunque, como decía el libro, era posible crear afinidad con las otras naturalezas, lo cual estaba intentando. Después de varios reinicios de hablar con su Jiji y cambiar ciertas partes de su conversación para llegar donde él quería, había logrado obtener información muy útil. El elemento viento es la afinidad más rara en los países elementales. Konoha solo portaba 2 usuarios. Un tipo siniestro llamado Ganzo y el propio hijo del Sandaime, Asuma. También descubrió que él podía usar las 5 naturales, una de las razones por la cual le llamaron Dios de Shinobi y el profesor. Con los empujes adecuados, logró que él le contara un poco sobre cómo lo logró en su entrenamiento. Por otro lado, en uno de los reinicios, le comentó de sus enormes cantidades de chakra y su nulo control. Aunque reticente, le mostró el ejercicio de caminar sobre los árboles y sobre el agua. No creía que le sirvieran de mucho cuando la graduación ya había empezado, pero esperaba que lo ayudara para el próximo curso si no aprobaba. Con Kage Bunshin, logró caminar sobre los árboles antes del reinicio. El caminar sobre el agua aún tenía algunos problemas, pero tenía todo el tiempo del mundo para solucionarlos, aunque preferiría hacerlo pronto para estar cuanto antes con su belleza lavanda. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Naruto se enfrentó a un dilema. Ya había dominado hasta cierto punto todos los jutsus del pergamino prohibido que estaba dispuesto a aprender. El Edo Tensei no quería debido al sacrificio humano y el Shikifuin le costaría el alma, esos y otro par estaban descartados, pero los conocía por si acaso. Había estado estudiando en la biblioteca, o bueno, sus clones lo hicieron, y ya sabía todas las respuestas del examen escrito. Había logrado descubrir que Mizuki había saboteado sus katas y aprendió los correctos, pero necesitaría memoria muscular para mejorar y eso no se podría mientras estuviera en el bucle. Su puntería era casi perfecta, pero ocurría un poco como en Taijutsu, no podía desarrollar reflejos en ese momento. El Bunshin seguía siendo un imposible, pero tenía el Kage Bunshin para mostrar, ya se inventaría alguna excusa para explicar cómo lo sabía. En general estaba tan preparado para el examen como nunca lo haría y había aprendido lo que quería y más gracias a los reinicios. Ahora tenía 2 opciones: pasar el examen y poner fin a los bucles o buscar otra cosa que aprender. De repente se acordó de un tema del cual no había obtenido respuesta: su relación con el Kyuubi. Sabiendo cuál sería su siguiente objetivo, creó varios clones de sombra y con ellos se fue a la biblioteca, todos con un Enge. Buscaron y buscaron, pero no encontraron nada. La historia oficial era que el Yondaime lo había matado a costa de su vida y ahí se acabó. Le estaba empezando a hartar no encontrar ni una pizca de información útil. Tal vez debería confrontar al viejo y ya está. Con un sentimiento para sí mismo, se dirigió a la Torre Hokage a hablar con su figura de abuelo. La secretaria le permitió el paso sin problemas, ella era de las pocas personas que eran agradables con él. «Hola Naruto-kun, ¿qué te trae por aquí?», le preguntó el Sandaime con su típica sonrisa de abuelo. «Quiero hablar contigo y quiero que seas sincero», le dijo sin rodeos y con una cara seria. Un poco asustado de lo que podría poner así al rubio, le aseguraré que le diría la verdad. «Quiero hablar contigo y quiero que seas sincero», le dijo sin rodeos y con una cara seria. Un poco asustado de lo que podría poner así al rubio, le aseguraré que le diría la verdad. ¿Qué relación hay entre el Kyuubi y yo? Y ni siquiera te molesta en negarlo. Escucho los susurros incluso si intentara ignorarlos, le prevenir. Hiruzen sintió un hundimiento en el estómago y maldijo a los estúpidos aldeanos. Pensó por un momento mentirle, pero sería inútil si él ya tenía sus sospechas, además de que no quería que su figura de nieto le perdiera la confianza. Sopesó cuidadosamente qué recordar para que entendiera su carga y no se asustara. En ese momento se arrepintió de ocultarle su legado Uzumaki. Tener conocimientos de Fuinjutsu hubiera ayudado. Fue ahí que se le ocurrió una idea. Se levantó de su silla y buscó entre los libros que había en su oficina. El ojiazul lo llegó en todo momento pero no dijo nada. No tardó mucho en encontrar el libro que quería y pasárselo. ¿Qué es esto?, cuestionó el chico confundido. Ese es un libro básico sobre Fuinjutsu, le respondió, ganándose una mirada de ¿qué significa eso, Naruto-kun? No creo que estés preparado para la información que buscas, iba a protestar pero el mayor lo detuvo. Si quieres saber, primero debes entender el delicado arte del Fuinjutsu.
Una vez que lo hayas hecho, te lo contaré todo. El estudiante de la academia no estaba feliz, de todos modos asintió y se fue a su casa a estudiar dicho libro. No entendía qué tenía que ver una cosa con la otra, pero lo averiguaría lo suficientemente pronto. Ciertamente lo hizo. Su sello en el estómago y los conceptos básicos del arte de sellar le dijeron todo lo que quería saber, o bueno, la mayoría. A pesar de que el sello en su cuerpo era muy avanzado, no tuvo problemas en juntar las piezas entre la información que sabía y lo que el Hokage intentaba hacer para minimizar el impacto. No es que sirva de mucho. La realización de que tenía al Kyuubi, la bestia que atacó la aldea hacía 12 años, en sus entrañas no fue agradable, pero le dio sentido a muchas cosas. Sintió que se le quitaba un peso de encima cuando entendió que el odio de la gente no era culpa suya. Sin embargo, le dejé con muchas preguntas y una gran tristeza. Preguntas como, ¿por qué él? ¿Sus padres lo abandonaron por su carga? ¿Los aldeanos realmente creían que él era el zorro? Y muchas otras. Necesitaba consuelo. Sentía que se desmoronaba. El problema es que no podía contar con quienes normalmente hablaban. Los Ichiraku eran civiles y no entenderían las cosas. El viejo no le creería y estaba casi seguro que Iruka-sensei tampoco. Solo le quedó una solución, y después de convencerse a sí mismo de que no pasaría nada y que el reinicio borraría los recuerdos de todos excepto él, se puso a buscar a su belleza lavanda. No le costó mucho encontrarla. Ella misma lo estaba buscando, por lo que fue fácil cogerla y llevarla a uno de sus lugares favoritos. Cuando llegó a la montaña Hokage con la hojiperla en sus brazos es cuando se dio cuenta que la pobre chica estaba desmayada con un rojo atómico en su cara. Ups, dijo con una ligera mueca. La colocación con cuidado en el suelo y su cabeza en su regazo. Encima de la cabeza del Yondaime pudo apreciar la vista de toda la aldea. Distraídamente acarició el cabello de la pelinegra mientras observaba el paisaje y esperaba a que se despertara. Un rato más tarde, la heredera Yuga despertó con la relajante sensación de que alguien acariciaba su pelo. Abrió los ojos lentamente y pudo notar la silueta de su enamorado. Recordó vagamente lo que había pasado antes y no podría importarle menos en ese momento. No estaba segura de si aún estaba en un sueño. Si ese era el caso, no quería despertar. Ver al chico que había conquistado su corazón mirar al horizonte tan relajado mientras la seguía acariciando el cabello hacía que la escena fuera de ensueño para ella. Su ligero movimiento para acurrucarse más en su regazo hizo que el ojiazul notara que estaba despierta. Se maldijo a sí mismo por su descubierto hasta que la dulce sonrisa que le dio el chico frió por completo todas sus neuronas. Me alegra ver que ya estás despierta. Me gustaría hablar contigo de un par de cosas, Hinata solo pudo asistir, se le había olvidado cómo hablar, bueno, sé que esto podrá sonar muy loco, pero recientemente aprendí un jutsu que crea bucles temporales y ahora estoy atrapado en uno, le dijo un poco nervioso. La usuaria de Byakugan asintió para hacerle saber que lo estaba escuchando. Soltando un suspiro, le contó a su compañero todo, su primer intento en el examen, el engaño de Mizuki, el pergamino prohibido, la técnica Izanagi y finalmente su reciente descubrimiento sobre él y el Kyuubi. Una vez que terminó, esperó a ver la reacción de la chica. Temía que su respuesta a la última revelación hiciera que lo odiara como el resto del pueblo. Se sorprendió gratamente cuando ella lo envolvió en un fuerte abrazo. Naruto-kun, tú no eres el Kyuubi, y la gente es tonta si piensa eso. Un calor agradable inundó su pecho con sus palabras y le devolvió el abrazo. Se sintió tan bien. Tendría que arreglar otro reinicio para pasar tiempo con ella. Siempre que no fuera él que decidiera aprobar, no debería haber problemas. ¿Me crees sobre los reinicios? Preguntó algo seguro. Sé que no mentirías en algo así, menos que no irías al examen de graduación sin una muy buena explicación, le respondió con suavidad, estaba gratamente sorprendida consigo mismo de no tartamudear ni desmayarse. Pasaron toda la tarde y el día siguiente por la tarde juntos. El Uzumaki disfrutó cada momento y se prometió salir con Hinata fuera de los reinicios cuando fuera seguro para ella salir con él. No la pondría en peligro de ninguna manera. Fin del capítulo 5.